A lo largo de la historia, el ser humano, en busca de saciar su necesidad de conocimiento, ha hecho descubrimientos que han sido trascendentales para la vida como hoy la conocemos. Por ejemplo, la electricidad, la máquina a vapor o el Internet mismo. Pero hoy les vengo a hablar de un proyecto que ha sido equiparable con la llegada del hombre a la luna y ha sido muy importante porque ha abierto las puertas a una nueva era, la era de la genómica. Les estoy hablando del proyecto Genoma Humano. Pero primero, antes de hablar de ese proyecto, definamos qué es el genoma humano. El genoma humano es la secuencia de pares de bases nitrogenadas contenidas en el ADN que tiene como funcionalidad almacenar la información necesaria para producir un ARN funcional. Ahora sí, hablemos de los objetivos del proyecto Genoma Humano. Esos fueron conocer la totalidad de los genes, determinar secuencia de 3.000 millones de nucleótidos, organizar y almacenar información obtenida en una base de datos, desarrollar tecnologías que permitan secuenciar ADN de manera rápida y efectiva, desarrollar las herramientas adecuadas para realizar análisis rápido de la información obtenida y establecer leyes que regulen aspectos éticos, legales y sociales. ¿Cuándo inició este proyecto? Este proyecto, dotado con 3.000 millones de dólares, fue fundado en 1990 en el Departamento de Ciencias y de Energía y el Departamento de Ciencias Trapianas de los Estados Unidos, bajo la dirección del Dr. Francis Collins, quien lideraba el grupo de investigación, un grupo de investigación conformado por científicos de diferentes países y que tenían un plazo de realización de 15 años. Pero el 26 de junio de 2000 fue publicado el primer borrador del mapa genético que tenía un 95% del genoma secuenciado y el proyecto se completó en el 2003, 2 años antes de lo previsto y con una utilización del presupuesto de 2.800 millones de dólares a comparación de los 3.000 con el que habían iniciado. ¿Cuántos genes fueron secuenciados? Pues fueron secuenciados según el NIH, el National Human Genome Research Institute, fueron secuenciados alrededor de 2.000, fueron secuenciados 20.500 genes. ¿Qué otros genomas han sido secuenciados además del genoma humano? Hay un nuevo proyecto llamado Earth Biogenoma. Este consiste en evaluar la biodiversidad que hay en la Tierra secuenciando genomas de muchas especies. Este proyecto se enfoca más que todo en la secuenciación de animales y plantas. No se enfoca casi en bacterias y arqueas. Entonces, en este proyecto se han secuenciado ya más de 15.000 especies diferentes. Entre esas está el tupayá de Balaguer, el camaleón norteamericano, que son animales, el chimpancé común, que tiene 30.000 genes, de los cuales el 99% coincide con los genes del genoma humano, y la Phytophthora infestans, que es un protista. ¿Quiénes participaron en el proyecto del genoma humano? En el proyecto del genoma humano participaron muchos países, como que se pusieron de acuerdo para llevar a cabo este proyecto. Estuvo involucrado Japón, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Pero las personas que estuvieron más encargadas del proyecto del genoma humano fueron Francis Collins, que es el director del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano en Estados Unidos, Sir John Sulson, que creó el Sanger Center de Cambridge, Craig Venter y Hamilton Smith, que son investigadores del Celera Genomics en Estados Unidos, y Jean Weinsbach, que es el director general del Genoscopio en Francia. Estas personas son las que hicieron posible todo el proyecto del genoma humano, el cual se terminó 2 años antes de lo esperado. ¿De qué manera el proyecto del genoma humano influyó en la medicina y en qué tópicos de la medicina ha tenido efecto? Pues influyó en la medicina, digamos, ahora se puede implementar fármacos específicos. O sea, ahora sabemos que según la genética de las personas, hay fármacos que los hacen, o sea, son más sensibles a unos fármacos o a otros, así como tienen más predisposición a desarrollar unas enfermedades que otras. Esto porque como ya se tiene toda la secuencia del genoma humano, se pueden identificar enfermedades que son monogénicas o poligénicas, etcétera, etcétera. Y esto ayuda más que todo como a ver, el ADN de cada persona es como único, entonces ayuda a ver como la predisposición que tiene según las variantes que pueda tener su ADN en específico.
También se pueden identificar errores metabólicos causados porque hay mutaciones en genes específicos que hacen que se produzca mal una proteína y eso causa una cascada de errores. Y ahora se puede, por ejemplo, prever una enfermedad genética que se expresaría tarde. Digamos, en un ejemplo es el Huntington. Pues todo lo que nos dejó el proyecto del genoma humano en el tamizaje prenatal. Ahora se puede diagnosticar enfermedades genéticas, cromosómicas, desde antes de que nazcan en el tamizaje neonatal y postnatal. O sea, se puede hacer un rápido diagnóstico de enfermedades metabólicas que antes no habían sido diagnosticadas y se puede hacer algo al respecto. Y ahora también se puede hacer una identificación de padres que son portadores pero están sanos. ¿Con qué técnica se secuenció el genoma humano? Como sabemos, el genoma humano es bastante grande, por lo que para cumplir con la tarea de su secuenciación se tuvo que dividir la información con la que se iba a hacer este trabajo. Entonces, lo que pasa es que la información que estaba en cromosomas se subdividía a fragmentos más pequeños que contenían la información genética. Esos fragmentos más pequeños se enviaban a los centros de secuenciación que habían alrededor del mundo en países que estaban comprometidos con este proyecto internacional y se empaquetaban en bacterias. Lo que pasaba con estas bacterias era que a su vez, ya cuando estaban en estos centros, lo que decía era que esa información se subdividía un poco más para que quedaran fragmentos bastante pequeños de ADN. Y esos fragmentos pequeños se empaquetaban en plásmidos de bacterias. Lo que pasa en estos plásmidos es que permiten que en el cultivo de las bacterias con estos plásmidos se amplifique la información que ya se tenía. Con esta amplificación lo que se logra es que después en la lectura se pueda hacer más fácil encontrar los fragmentos que se parecen. Y así es como se hacía el ensamblaje, junto con la información que se encontraba en los diferentes plásmidos de estas bacterias. Y la lectura se hacía con una electroforesis. Entonces, lo que se lograba con esto era poder ver la secuenciación de pequeñas partes del ADN y luego toda esa información en conjunta logró permitir ver la estructura completa de este genoma. Actualmente existen otras técnicas para poder cumplir con este objetivo, tal como es el Oxford Nanopore Sequencing, que es una cantidad de aparatos que tiene la Universidad de Oxford que permiten hacer la secuenciación con pequeños nanoporos. En la descripción del video se van a dejar dos enlaces en donde hay videos explicando con un poco más de detalle ambas técnicas que fueron mencionadas. ¿De qué manera se impide que el genoma humano sea utilizado con fines comerciales? Como bien sabemos, el genoma humano es la base fundamental de la especie humana. Entonces, por tanto, este es un patrimonio de la humanidad. The Human Genome Organization propone que la ciencia no debe ser utilizada con fines de lucro. Además, la UNESCO protege la información obtenida por el genoma humano y dice que esta es un patrimonio de la humanidad, por tanto no debe ser comercializado o patentado. Además, se propone que cualquier investigación que se haga con respecto o con la manipulación del genoma debe tener un consentimiento previo, libre e informado de la persona interesada y solo podrá efectuarse previa evaluación rigurosa de los riesgos y ventajas que extrañe y de conformidad con cualquier otra exigencia y legislación nacional, es decir, que esta tiene que ser bastante regulada para no incurrir en actos ilícitos. ¿Qué es el ELSI y qué labores ha desarrollado? Bueno, el ELSI básicamente es el Ethical, Legal and Social Implications. Estudia literalmente las implicaciones éticas, legales y sociales que tiene este proyecto. Respecto al genoma humano, sus funciones son como cuestiones psicosociales y éticas de la investigación genómica, de la medicina genómica y las cuestiones legales y de política pública. Como sabemos, este proyecto es bastante delicado ya que se juega con la información genética de una persona. Entonces, por esto, el proyecto Genoma Humano destina el 5% de todos sus recursos a que este apartado del ELSI funcione y avanzar en las acciones emprendidas por este organismo.